Damos la bienvenida en la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Carlos Reig. Carlos, bienvenido. Un placer, Ramón. Y bueno, como buen martes estamos buscando hablar de actualidad. Quizá es una actualidad un poco retroactiva, pero sigue siendo una actualidad ahora porque están saliendo a la luz muchas noticias con respecto al caso Epstein, ¿no? El famoso caso Epstein, que curiosamente el otro día leía, ¿no?, que el enfrentamiento entre Elon Musk y Trump con respecto a este asunto, porque de alguna forma parece ser que la ruptura entre ellos vino motivado porque Trump aparecía en los papeles de Epstein. Y ahora, en perspectiva, viendo las situaciones que han ido ocurriendo, el analista decía que esto fue una estrategia entre ellos para despertar el interés de los demócratas para pedir que los papeles de Epstein salieran a la luz. Y realmente lo que estaban hablando es de la gran corrupción que había en los gobiernos demócratas que ha habido en Estados Unidos a lo largo de los años, ¿no? Después de esto nos encontramos con que no solamente fue un asunto circunscrito a Estados Unidos, sino que parece ser que en Europa había mucha influencia de este señor y de su trama en los movimientos políticos. ¿Todo esto de qué nos habla? Del y sistema... que afectó a una casa real. Sí, bueno, en Reino Unido evidentemente, pero no solo una casa real. También en Dinamarca creo que hay otra casa real. Es que la corrupción, cuando se manifiesta, intenta corromper desde el más pequeño hasta el más grande. Es más, otra noticia hablaba de que incluso, y esto es entre paréntesis, pues no está demostrado, pero que parece ser que algunos de los que participaban en estas orgías... que recordemos, perdón, Ramón, que eran orgías con menores. Sí, sé a lo que voy. Después de usar y bueno, hacer toda serie de tropelías con menores, en algunos casos, después, bueno, había... ¿qué hacían con los niños una vez que ya estaban muy usados, vamos a decir? Estamos hablando de personas, de niños. En algunos casos, bueno, el tráfico de órganos, y en algunos casos parece ser que algunos tenían algunas comidas o algunas cenas con restos de los niños ya después de fallecidos. Cada una vez que les quitan los órganos que interesan, el resto... Es decir, el nivel de degeneración que han llegado en esos términos, ya digo, eso no está probado, saldrá quizá algún día a la luz, porque en esos aspectos, cuando el río suena... Sí, a mí no me extraña que salga a la luz, no me extraña, y convengamos esto porque quisieron empapelar a Donald Trump, que Donald Trump tenía en esa época tenía sus cuestiones, que andaba con una mujer, con otra, pero parece que en ese caso específico, cuando Donald Trump se enteró de esto, ahí es donde él cortó su relación con Jeffrey. Sí, bueno, se enteró de una sospecha de que pudiera haber algo por ahí. Es decir, él tampoco conocía el trasfondo, pero cuando se enteró. Y resulta lo que tú decías de todo esto, salió a la luz, y no solamente salió a la luz, sino que Pam Bondi, que es una de las manos derechas de Donald Trump, hizo una jugada maestra en el Capitolio, no me acuerdo si era en el Senado. Bueno, el Senado y el Congreso están en el Capitolio. Pero no sé cuál de los dos cámaras hizo una jugada maestra donde, claro, los agarró a los demócratas
porque en medio de toda una sesión donde aparentemente iban a acorralar al gobierno con ciertas cosas, ella permitió que se hable de cosas para después sacar a colación todo esto, y a partir de ahí no saben cómo hacer los demócratas para parar esta sangría que se le está viniendo encima de acusaciones por el caso Epstein. Ahora, más allá de todo eso, y que como bien dijiste, no solamente la Casa Real Británica, sino la danesa, y empresarios y un montón de cosas que, recordemos, también es una manera de tener, porque de ahí generalmente hay grabaciones, generalmente de todo ese tipo de corrupciones y cosas, hay grabaciones por las cuales tienen agarrados moralmente a personas relevantes y que después tienen que ser títeres de esos poderosos. Entonces, por eso hay tanto... ¿Por qué piensan que hay tanto archivo, que Epstein quería tener tantos papeles y detalladamente quién venía, quién dejaba de venir? Es un sistema mafioso, es decir, las mafias han funcionado siempre así, y es como ha funcionado siempre. Los masones, la masonería ha utilizado siempre, es decir, yo te hago un regalito, te enamoro, te cubro en tus necesidades, y un día te pido un favor que se sale de la legalidad. Por favor, a ver si, oye, tal, no sé qué, es que tenemos ahí una situación, y entonces ya esa persona queda pillada. Claro. Ya lo han controlado en esa ilegalidad que le han pedido por favor que lo haga, pero ya ahora tienen un motivo para decir, oye, si no sigues con nosotros, sacamos a la luz esto, como, bueno, en España ha ocurrido en ocasiones. Bueno, yo te iba a decir que cualquier parecido, porque cualquiera que nos ve o escucha de los españoles dicen, pero ¿están hablando de Jeffrey Epstein o están hablando de lo que sucede de aquí? Bueno, pero es que es muy parecido, pero tiene que ver, porque hay gente, tú has hablado de cosas asquerosas, aberrantes, que repugnan, por ejemplo, la prostitución de niños, el abuso, orgías con niños, después, paralelo a eso, órganos y hasta fagocitar restos de muertos sin necesidad. Estamos hablando de cosas que a gente normal le está costando aceptar que verdaderamente esto suceda en el siglo 20, 21. Pero está profetizado. Claro, pero dice Romanos 1. Sí, Romanos 1 dice, pero también el Señor decía que en los últimos tiempos será como en los tiempos de Noé. Claro. Y cuando tú te vas a Génesis 6, dice que todo propósito del corazón del hombre era de continuo únicamente el mal, con lo cual el nivel de corrupción había llegado al máximo. Y lo que nos dice el Señor lo profetizó, y lo que nos dice la palabra es que en los últimos tiempos va a haber toda esa pobredumbre gracias a Dios, no todo el mundo, porque sigue habiendo una iglesia viva, pero que no hace eso, ¿no? Fíjate que dice, la modernidad quita a Dios de la ecuación del hombre. Sí, ahí está Romanos 1 dice, por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios, fueron entregados y salen a relucir las peores pasiones, los peores deseos del hombre, porque yo sé, yo puedo entender que nos están viendo y están escuchando, dice, pero están hablando de cosas aberrantes, me cuesta creerlo, porque son cosas aberrantes, porque estás hablando de hombres y de mujeres, que ellos son padres, tienen hijos, ¿cómo pueden hacer eso? Las peores pasiones salen a la luz cuando de la ecuación de la vida y de una sociedad se saca a Dios del medio. El temor de Dios es el que pone freno a todo eso en el hombre. Cuando se lo quita de en medio, sale lo peor. Sí, y hemos mencionado la masonería. Recordemos que la masonería al final lo que es un sistema de adoración a Satanás. Y hay otros que no saben, en otros círculos, o quizá círculos más bajos,
pero el que no adora a Dios adora a Satanás. El que no sirve a Dios sirve al príncipe de este mundo, y el que no vive en la honorabilidad de la gracia del Espíritu Santo hace cosas que manifiestan la paternidad diabólica sobre su vida. Mentir, robar, etcétera, etcétera, son manifestaciones que a veces parecen ser más light o más aparentes, pero que en la profundidad tienen el mismo principio. Y en ese aspecto tenemos tantos aspectos de contradicción en la realidad, incluso en la identidad de los seres humanos, ¿no? En estos días se estaba votando en Bruselas, bueno, no sé si en Bruselas o en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, sobre temas de identidad, identitarios, y estaban hablando de ideología de género, y en medio de eso de el derecho que tienen aquellos que se sienten que están en un cuerpo equivocado y que buscan transitar, como que se les reconozca esa transición como algo identitario en sus vidas, ¿no? Y eso me hacía a mí reflexionar sobre el ser o el sentir. Me llama la atención, bueno, algo que yo tuve que... ¿Qué diría Shakespeare, no? Sí. To be or not to be, sí. Ser o no ser. Eso es. Pero yo soy más cartesiano, ¿no? Porque encima yo estudié una carrera científica, y cuando hice el COU me encontré con el conflicto de que la historia de la filosofía era infumable para mí, ¿no? Y entonces el profesor me dijo, mira, hazme un estudio, y me dio la oportunidad entre 3 filósofos, y entre ellos estaba René Descartes, es decir, por eso digo lo de cartesiano, y yo agarré a René Descartes, que es de alguna forma el filósofo de la ciencia, con lo cual estaba más afín a mí, ¿no? Y lo que yo estudié sobre el discurso del método, era que este hombre dice, no me puedo fiar de mis sentidos, de lo que siento. Y claro, los sentidos son los que me dan información sobre todo lo que pasa a mi alrededor. Entonces, no me puedo fiar de mis pensamientos porque muchas veces me equivoco. En fin. Y así fue llevando al absurdo la situación, y llega a la conclusión definitiva de que pienso, luego existo. Es decir, la realidad de mi existencia está en que tengo un hálito de vida en cuanto pienso, ¿no? De tal manera que él dejaba a un lado todos los sentimientos. Y vivimos una sociedad muy hedonista, donde el sentimiento tiene mucho poder. Pero por mucho que tú sientas, a mí me suele pasar con mi esposa, vamos en el coche y ella dice, uy, qué frío, pongo la calefacción, y al poco rato dice, uy, qué calor, corta la calefacción. Y yo tengo una realidad térmica más estable, que normalmente los hombres tenemos una realidad térmica más estable que las mujeres, ¿no? Y la sensibilidad de una mujer en ese aspecto es mucho mayor. Entonces dice, ahora hace calor, ahora hace frío. Dice, no, tú sientes calor o sientes frío porque es una sensación muy personal, ¿no? No es objetiva, sino subjetiva. Es subjetiva, pero la Biblia dice, nosotros no somos como los sensuales. Lo que pasa es, claro, hoy en día la palabra sensual se utiliza o se le asimila al erotismo, que no tiene nada que ver, sino que la sensualidad en el concepto bíblico habla de que no andamos por lo que los sentimientos, sino andamos por certezas, y esto nos tiene que ayudar, porque asociándolo a lo que tú decías de que la Unión Europea está legislando precisamente para
preservar esos sentimientos, pero estamos entrando en la aberración. Ayer estaba escuchando acerca de que las Naciones Unidas están, digamos, avalando que haya, por eso también está entrando en la irrelevancia las Naciones Unidas, pero está avalando que haya 122 sentimientos en cuanto a las diferentes... Sí, son cualidades o diferentes formas de enfrentar la sexualidad personal. Exacto. Entonces estamos hablando de una aberración y algo que estamos dando lugar a algo que hasta no hace mucho tiempo estarían pensando que esa gente tendría que tener algún tipo de tratamiento. Sí, psicológico y hasta psiquiátrico en algunos casos. Entonces, tenemos que plantearnos si verdaderamente esta evolución, entre comillas, es normal o nos quieren sacar de la normalidad a todos y hacernos tragar con carros y carretas, comulgar con cosas que... Aunque... debemos de respetar, ¿no? La realidad de lo que otros piensan o sienten, pero una cosa es respetar y otra cosa es que me obliguen. Ese es el punto, pero la realidad de lo que tú decías de Shakespeare, ¿no? Ser o no ser, el ser no puede ser algo sentimental, sino que tiene que ser algo objetivo. El ser de una persona o de una entidad, la que sea, es decir, un ente, ya puede ser un animal o una cosa, la esencia de aquello no es movible. Durante siglos la alquimia vio la posibilidad de transformar cualquier cosa en oro. Eso era un principio para conseguir llegar a la inmortalidad, ¿no? El fin era ese. Pero nunca consiguieron cambiar. De hecho, esto es pura física. Cuando han intentado meter a un átomo protones para que ese átomo deje de ser de un material concreto para convertirse en otro, lo que han conseguido es una inestabilidad de ese núcleo atómico y han generado, pues eso, una energía nuclear. Es decir, por bombardear protones a un núcleo de un átomo para intentar que cambie de esencia y convertirse en otro material diferente, lo que han hecho es generar una inestabilidad. Eso ocurre con los metales, es decir, que tú no puedes ir transformando uno en otro porque se inestabiliza. Hay un equilibrio puesto por el Creador que hace que las cosas tengan esa estabilidad. Y de hecho, bueno, en la naturaleza se generan situaciones inestables que producen energía nuclear, ¿no? Eso está en la naturaleza, pero es una inestabilidad. Bien, si esto lo trasladamos al nivel animal, siempre se ha intentado cruzar animales de una especie con otra para conseguir producir ahí tenemos los mulos y las mulas, por ejemplo, animales híbridos que no tienen futuro porque se vuelven estériles, ¿no? Y cuando se ha trabajado en el tema de los alimentos transgénicos, que son principalmente la fuente del crecimiento de los cánceres actualmente. Bueno, todas estas cosas. Cuando uno juega a ser Dios, se encuentra con que hace cosas que aparentemente tienen un buen fin, pero que luego resulta que no controlas, porque te eriges en creador. Sí, hay caminos que al hombre le parecen rectos, mas su fin es camino de muerte. Sí. Y si tú lo llevas ya a la posición humana, el ser humano es el culmen de la creación divina. Es decir, todo esto que nos han hablado de la evolución y tal es falso, porque Dios creó las especies, ¿no? Bueno,
llegamos al ser humano. Claro, alguien puede decir, bueno, eso es discutible. Digo, bueno, usted puede discutir lo que quiera, pero son evidencias claras. Ahora llegamos al ser humano. Cuando al ser humano le queremos cambiar la identidad y le introducimos variantes que hacen que su identidad quede en duda, y haya esa posibilidad de transformación, estamos incidiendo en algo que Dios creó. Nos vamos al libro de Génesis, al capítulo 1, y nos dice que varón y hembra los creó. Y eso es una identidad establecida por el Creador. Cuando tú introduces transformaciones en eso, generas una situación de inestabilidad que hace que estas personas, y sufrimos el sufrimiento que ellos tienen por su falta de identidad, manipulado por una sociedad que quiere que la gente no tenga identidad. En realidad son víctimas de una sociedad que quiere mantener su infidelidad, falta de felicidad, infelicidad, para que sean inestables, ¿no? Y ese es el gran problema. Es decir, yo puedo respetar lo que uno siente, pero digo, mira, es que tu sentimiento te lleva a tener una vida infeliz. Si fueras capaz de asumir tu propia realidad, podrías ser feliz. Y no solamente con el tema del sexo, también en otras áreas. Hay tanta gente frustrada porque quieren ser lo que no son y quieren alcanzar lo que no pueden alcanzar. A mí me parece, hay un tipo excepcional, un deportista que salta pértiga, que anda ya cada poco... Sí, creo que es un sueco, creo que se llama Duplantis. Que cada poco supera su propio récord. Y dices, yo miro la altura, que son 6 metros no sé cuánto, y miro 6 metros para arriba, y digo, yo es que ni me subo a esa altura. Y sin embargo, este hombre está preparado físicamente, emocionalmente, para hacer esa labor. Dices, yo no me siento frustrado por eso, porque tengo otras cualidades que tengo que desarrollar en mi vida. Entonces, eso es lo que tiene que hacer cada uno, decir, ¿por qué tengo que ser lo que no soy? Cuando puedo desarrollar lo que soy y sentirme feliz por el desarrollo de mi propia vida. Cuando yo asumo y acepto mi identidad, quién soy, cómo Dios me ha creado y cómo Él ha movido mi vida, y así quito complejos y quito rollos que desgraciadamente la mayoría de la gente está llena de limitaciones y de complejos, cuando la verdadera limitación que uno tiene que tener es la que dice, mira, yo no puedo ser lo que no soy. Exacto, punto, ¿no? Y aprender a ser feliz. Uh-huh. Yo creo que la felicidad, a mí me gusta mucho, porque como alguien que aprendí a amar la palabra de Dios, la palabra bienaventurado, entendí que es la palabra, verdaderamente significa, en el original hebreo, es la palabra esher, y habla de plenitud. La plenitud comprende la felicidad. Uno se siente pleno y feliz cuando encuentra su propósito, y ese propósito es en Dios, porque, qué sé yo, fuera verdaderamente, como tú decías, que la realidad de cada uno es que no son felices. Entonces, es encontrar, un destornillador no va a encontrar su plenitud de funcionamiento si empieza a martillar. Sí, o a soltar tuercas, ¿no? Exacto. Entonces va a encontrar la plenitud de su funcionamiento cuando se lo utiliza con los tornillos para ejercer la función para la cual fue creado. Y como tú bien decías, cada uno de nosotros tiene diferentes características, dones, talentos. No tenemos por qué ser exactamente iguales, no tenemos que perder nuestra vida intentando ser lo que no somos o imitando a aquellos que... empezar a ser feliz con lo que son. Empezar igualmente que el tema de
y quizás nos metemos en otro charco, pero las mujeres que las están convenciendo del tiempo que pierden en ser madres, cuando verdaderamente lo más maravilloso que pueden hacer en su vida es la maternidad. No, ese es el privilegio que tiene la mujer. Sí, sí. No exclusivamente, no es que solamente son máquinas sí, pero que es un privilegio que tienen. Pero es un privilegio no tienen, para la cual fueron diseñadas y están capacitadas, cosa que los hombres no estamos, por más ideología y por más legalidad que le quieran dar en la Unión Europea, en las Naciones Unidas o el Cunsorda, ¿no? El que quiera darle legalidad a eso no va a poder provocar o permitir con esa legalidad que se cumpla lo que Dios estableció, que es que ese privilegio de concebir y traer una vida a este mundo sea a través de la mujer. Uh-huh. Y en vez de disfrutar de eso, hay mujeres que están lamentándolo, aunque sea la circunstancia familiar, económica, social, cultural, que no limitante, porque hay algunos que van a venir y dicen, no, pero según las circunstancias, bueno, aun que no tengan ninguna de esas limitaciones, lo van a sentir como algo que les estropea la carrera, les estropea, no sé, un montón de cosas. Cuando disfruta, si es lo que Dios te proveyó para ser feliz, porque estábamos hablando de eso. Sí. Tú fíjate, si analizas estadísticamente, de tanta gente que en estos tiempos tiene la posibilidad de estudiar una carrera, hay mucha gente hay muchos que empiezan una carrera y a mitad de ella no están conformes con lo que están estudiando. Otros terminan la carrera y luego se dedican a otra cosa diferente porque no les estimula lo que aprendieron. Hombre, siempre que aprendiste hay algo queda, ¿no? Pero bueno. Y hay mucha gente que teniendo un título universitario se dedica a una cosa diferente y entonces dices, bueno, fueron 5 años o 4 años, ahora una licenciatura, para tiempo perdido, porque te pusiste a hacer algo que te ilusionó en su momento, pero que luego no te llena. Y el verdadero desarrollo profesional de alguien no viene... Yo estoy escuchando estos días un anuncio que habla de el tiempo más feliz de tu vida o el mejor tiempo de tu vida en la universidad. De eso nada. El mejor tiempo de tu vida es cuando tú desarrollas tu oficio, tu trabajo, y ahí es donde tú puedes disfrutar. No en la preparación, sino en el desarrollo después. Y hay personas que estudian una cosa y luego desarrollan su vida en otro aspecto y ahí se sienten desarrollando su realidad personal, ¿no? Entonces, que no tiene que ver. El problema está los que viven en la frustración, que no pueden disfrutar de lo que hacen. Y para poder disfrutar hay que tener sabiduría, y esa sabiduría viene de la gracia de Dios en las vidas. Bueno, tenemos más noticias por medio. Ahora mismo sabemos cómo está el tema en Venezuela. Parece ser que dicen que los hermanos Rodríguez están participando en el desmoronamiento del régimen y a veces escuchas frases como diciendo la Delcy Rodríguez diciendo si viene Corina aquí va a tener que dar cuentas. De hecho irá y dará cuentas de su desarrollo político y posiblemente tenga una responsabilidad política en la Venezuela de después, ¿no? Pero esta mujer está, Delcy Rodríguez está en una tensión ahí entre el régimen que se quiere aguantar y no cambiar, y la evidencia de que ese régimen ya terminó su tiempo y vamos a pasar a otro tiempo diferente. Pero en medio de eso nos encontramos con la siguiente ficha de dominó, vamos a decir, que es Cuba. Cuba está en una situación prácticamente definitiva después de
de un régimen que lleva 67 años, que es el régimen cubano de Castro, que luego ahora es, ya no son los Castro, sino que es Pimentel, creo que se llama, ¿no? Sí. El presidente, pero que está en una situación límite y que posiblemente, bueno, ya Trump lo está diciendo, se acabó el tiempo de Cuba. Esperamos que sea una transición natural, sin fuerza, pero que sepan que eso ya se acabó. El régimen... Claro, tenemos que entender que el caso de, si bien son diferentes el caso de Cuba y el caso de Venezuela... Sí, pero bueno, Venezuela estaba soportado y controlado por Cuba. Por Cuba, exacto. Pero lo que hay que entender es que han construido una sociedad parapolicial donde hay gente que está acostumbrada a no hacer otra cosa que ser agentes del régimen, que denunciaban y que vivían del régimen, pero que denunciaban a otros. Entonces, eso ha creado una desconfianza social, tanto en Venezuela como en Cuba, ¿no? Una desconfianza social, porque hay muchos que dicen, pero ¿por qué no se acaba de una vez y no actúa Donald Trump? Y ya que hizo los... Bueno, es que lo que tiene que hacer es que se desmorone desde adentro, porque hay mucha gente, generaciones que están haciendo lo que están haciendo convencidos de que eso, y no puede poner presos y arrestar a un 30 o 40% de la población en cada país. No puede. Entonces es como que tiene que producirse algo de manera que se vayan reciclando esas personas. Tendrán que los cabecillas, tendrán que dar cuentas delante de la justicia, pero recordemos que esto ha provocado que haya muchos tentáculos en toda la sociedad y que necesita la sociedad misma regenerarse a sí misma para poder ser naciones completamente libres. Claro. Salen en ayuda de Cuba, sale México y España. Bueno, te cuento, perdóname. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estuve viendo acerca de sus raíces, es nieta de lituanos comunistas exiliados y que se fueron que fueron a México. O sea que es una persona con una fuerte vocación comunista y que vemos verdaderamente que tiene vínculos de todo tipo con estos regímenes, por lo menos emocionales o ideológicos. Sí, aunque la ideología a veces tiene poco que ver, porque hay intereses económicos y políticos detrás, ¿no? Pero yo decía México y España. Yo entiendo que España se sienta de alguna forma responsable, porque recordemos que su último reducto en América fue Cuba. Y luego, una vez que Cuba fue dominada por Estados Unidos en su tiempo, los intereses españoles en Cuba siguieron siendo importantes, tanto en el régimen anterior a Castro como en los tiempos de la dictadura. Es decir, España ha seguido interviniendo en la vida en Cuba todo el tiempo. De hecho, yo recuerdo Fidel Castro que hablaba de sus raíces gallegas, ¿no? Y cómo él se sentía un gallego y cómo alguna vez, creo que, no sé si estuvo o intentó, y algunos de los presidentes autonómicos gallegos sí que fueron a Cuba a estar con él, ¿no? Porque él se sentía de alguna forma con esa raíz gallega. Yo entiendo que España diga, estamos para apoyar a las necesidades de un pueblo que lo está pasando mal. Pero cuando eso se convierte, y sabemos que el régimen cubano nunca quiso que, por ejemplo, Remar entrara allí a ayudar, dicen, Cuba no necesita ayuda, el gobierno es responsable sobre las necesidades del pueblo. Mentira, pero bueno. Dice, si quieren ayudar, dennos la ayuda a nosotros y nosotros la repartimos. Digo, ya,
un régimen como el que está allí, con cierto nivel de corrupción importante, no podemos hacer eso. De hecho, ahora mismo estamos trabajando en Cuba de una forma no clandestina, pero sí subterránea, que es como el régimen cubano ha permitido que las ONGs puedan funcionar sin meter mucho ruido y sin hacer demasiada propaganda. Podéis ayudar, pero que parezca que somos nosotros los que ayudamos en lugar de vosotros, ¿no? Pero es un régimen que está pronto a caer también, ¿no? Y yo entiendo que dices, oye, desde la responsabilidad de España podamos ayudar, pero no al régimen, que es lo que parece que quieren hacerlo a través de la institución. Y yo sé que Cuba va a decir, sí, manden los recursos que nosotros los repartimos, entre los que queremos repartir y los demás que ya se mueren de sabemos hambre. dónde van a parar los recursos. Estos regímenes suelen utilizar los recursos en forma discrecional y generalmente es la manera de presionar a las personas en sus necesidades. ¿Quieres que estos recursos lleguen a ti? Bueno, tú tienes que hacer tal cosa. Es lo típico. Entonces, no hay forma de tener pensamiento libre, no hay forma de tener una disidencia, no hay forma de querer otro tipo de cosas, a menos que entres. Entonces, ¿vas a tener alimentos? Bien, lo básico no te va a faltar, pero cuidado con sacar los pies del tiesto. Sí. En España tuvimos una época, yo de oídas lo tengo, que había una cartilla de racionamiento, ¿no? Con lo cual, después de la Guerra Civil y en la época de la Segunda Guerra Mundial, pues hubo mucha escasez en España y en Europa. Fíjate, España, un país de producción agrícola importante y también ganadera, andaba con necesidades, salvo la gente del campo que producía. En las ciudades hubo mucha hambre y de hecho hablaban de los años del hambre, ¿no? Se hablaba. Claro, tú tenías tu cartilla de racionamiento. Si tú te portabas mal, el régimen te quitaba la cartilla y te quedabas sin posibilidad porque al que iba y recibía un alimento, le sellaban lo que se llevaba y existía solamente aquellos que tenían recursos, el extraperlo, que era comprar las cosas fuera del... De hecho, bueno, como en todas las áreas, había cierta corrupción y había gente que desviaba cosas para que el que podía pagar, en fin, esto es lo que ocurre en todos los sitios, ¿no? Pero si tú pierdes la cartilla de racionamiento porque no eres una persona humilde y que se sujeta, díscola. Cuando eres un díscolo, entonces tienes que aprender y se te pone en disciplina y te quedas sin durante un tiempo, y si eres políticamente activo en contra del régimen, vas a tener problemas. Esto ha ocurrido en España, vamos, no hay que ir más lejos, porque en todos los sitios se cuecen habas. Tenemos más temas que podemos tratar. Ha habido una cumbre de seguridad europea, occidental, aunque es básicamente europea, en la que ha habido un consenso generalizado, salvo con el representante de un país, que fue España, que se ha salido absolutamente del tiesto y va en dirección diferente a la de todos los demás. Pero ahí estuvo, como anfitriona estuvo Giorgia Meloni. A pesar de que era en Múnich. Sí. Siempre es en Múnich, pero de hecho en las fotos aparece ella en medio, es decir, es la que ha estado organizando, y de hecho estuvo organizando la precumbre en Italia, y ahí no fue invitado Pedro Sánchez, con lo cual se molestó mucho, pero dice, mira, yo invito a quien quiero, pero estuvieron ahí organizando prácticamente todo lo que ocurrió después en la cumbre, ¿no? Lo que pasa es que hay que entender, perdona, antes de seguir, es muy factible y es muy probable
que cuando un presidente tiene tantos problemas legales por corrupción dentro de tu país, que no te quieran invitar a ciertas cosas hasta que se solucione lo que tienes adentro. No eres fiable. Uh-huh. Es normal. Bueno, la verdad es que tú vas a la foto y dices, no es el único no fiable. No es el Hay único. otros, por ejemplo, tú antes hablabas, antes de entrar en antena, ¿no?, del primer ministro del Reino Unido. Estamos viendo la indefinición que tiene el actual canciller alemán. No hablemos de Macron, porque... Sí, pero ¿qué pasa, Ramón, con el Reino Unido? ¿Quién es el aliado más importante? Siempre fue el aliado más importante de Estados Unidos. Sí, bueno, en Europa... El Reino Unido. El Reino Unido, sí. Sin embargo, no es que dejó de ser, pero no hay esa misma relación, porque evidentemente Keir Starmer, que es el primer ministro del Reino Unido, es un hombre, porque hemos hablado precisamente de los papeles de Epstein y todo eso, pero este hombre está manchado, Starmer, porque cuando fue el fiscal general del Reino Unido antes de ser primer ministro, fue el que se sabe que tapó las miles de violaciones que hubo a niñas y mujeres en el Reino Unido, en su mayoría por inmigrantes. Entonces, él lo tapó por cuestiones ideológicas y ahora que se sabe, está teniendo un problema grave dentro de sus fronteras. Es decir, que volvemos a que en todos los sitios se cuestionabas los fiscales generales. A veces también dejan mucho que desear. Los 3 últimos que ha habido en España, en fin, ahí están. ¿Para qué revolver mucho las cosas? Estamos con el mismo conflicto y qué anhelo de que haya dirigentes fuertes, honestos y limpios en nuestro alrededor. Fíjate que salta la noticia que en Perú, el actual presidente de Perú, de la República de Perú, que lleva 2 meses en el cargo, creo, está siendo estudiado para quitarle el cargo porque por causa de corrupciones. Que no le ha dado tiempo a ser corrupto como presidente, sino de situaciones anteriores que se han ido creando. Y dices, ¿cómo eligen a la gente para ocupar los cargos a personas que tienen una realidad oscura, no sucia, ¿no? Y si tú miras los últimos presidentes de Perú, es que no se salva ni uno. Es que no se salva nadie, desde el japonés, ¿cómo era? Fujimori. Aunque Fujimori, dentro de lo que cabe, él hizo que Perú cambiara absolutamente de la pobreza, es decir, como era Alan García. Sí. Ese fue un gran corrupto, dejó el país en la ruina absoluta y detrás vino Fujimori y yo visité varios años seguidos el país y veías cómo iba creciendo la economía del país. Yo sé que tuvo situaciones como el asalto a la embajada de Japón, etcétera, que él estaba involucrado porque tiene una ascendencia japonesa y entonces intervino de una forma no legal, vamos a decir, y ahí es donde lo trincaron, ¿no? Pero yo siempre dije, Fujimori fue en su tiempo el mejor presidente que tuvo Perú, igual que en Colombia el mejor presidente que hubo fue se me fue el nombre. Uribe, ¿no? Porque yo también visitaba Colombia y el tiempo en el que él fue el presidente hubo un cambio absoluto del ambiente en el país, de ser un ambiente de terror a ver áreas de libertad donde uno se podía sentir seguro. Entonces,
pero después de Fujimori volvió a Alan García, etcétera, pum, 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 uno tras otro. Parece ser que ahora hay perspectiva de que el nuevo presidente que va a salir, que no creo que no va a haber ninguna duda en que sale, el que ha sido hasta ahora alcalde de Lima, un hombre honesto, que ha sido empresario, que no se le ve en ningún sitio ninguna oscuridad, y que no en primera vuelta, porque es difícil conseguir el 50% de los votos, pero en segunda vuelta ninguno de los adversarios que pudieran ir con él en la segunda vuelta tiene nada que hacer con respecto a él. Entonces posiblemente salga. Estamos hablando de que ahora en abril va a haber la primera vuelta y en junio la segunda en Perú. Entonces hay posibilidades de que Perú tenga un presidente honesto, que ya es tiempo de que esto ocurra. Sí, pero fíjate que últimamente estamos viendo que en la mayoría de los casos, cuando se necesita a alguien honesto y que haga un verdadero cambio, tiene que ser un outsider de la política. Tiene que ser alguien que no haya surgido de los estamentos políticos de los partidos tradicionales. ¿Por qué? Es muy probable, de lo que hayamos hablado al principio, que mientras estés creciendo en el partido, tengas que hacer cosas o participar de cosas que después te tengan controlado. Y por eso te obliguen a ser corrupto o te obliguen a hacer ciertas cosas. En cambio, gente como, y vamos a poner el caso de Donald Trump, de Milei, y no sé, por nombrarte otro, no sé si José Antonio Kast en Chile, vienen sin una mochila, sin el lastre de haber estado en la política y haberse ensuciado con cosas políticas, de manera que no tienen con qué agarrarlo de eso. Le pueden decir de otras cosas, pero no tienen con qué torcerle la voluntad, y precisamente por eso también se hacen, fíjate lo que ha pasado recientemente con Milei en Argentina. Hay una empresa muy grande, de las más grandes de Argentina, se llama Techint, que estuvo acostumbrado siempre a hacerse con las obras públicas más importantes de Argentina. Y entonces hubo un trazado de un gasoducto o oleoducto, no sé qué era exactamente, que fue una licitación y Techint pensó que lo iba a ganar como ganaba siempre, pero la ganó una empresa de la India porque puso mejor precio. Y a último momento Techint quiso recomponer el precio, pero ya era tarde la licitación. Estaban acostumbrados a una serie de cosas. Al compadreo, sí. Y ahora se dieron cuenta que las cosas han cambiado. Pero claro, necesitas a alguien fuera de la política para poder hacer este tipo de cosas. Y no sé, esperemos que en Perú, en Colombia y Brasil, y no sé, que en España suceda algo, donde haya gente fuera de la política tradicional que pueda, que no esté pringado con algo, hipotecada, ¿no? Hipotecado ya antes de comenzar, y que pueda provocar las transformaciones necesarias. Sí, porque cuando ves tanta corrupción dices, es imposible, el fango ocupa tanto sitio, tanto espacio, ¿puede haber esperanza para la tierra en la que estamos? La cuestión es también, vamos a las personas que tenemos fe y que tenemos por lo tanto una responsabilidad. No podemos, son dos cosas. Una, no podemos nosotros apoyar a nadie que esté pringado de esa manera. Yeah. O que traigas ideas peregrinas que están en contra de nuestra fe. No podemos.
Tú sabes que ahora mismo en Argentina están proponiendo desde el Partido Justicialista, es decir, el peronismo, como candidato para dentro de 2 años, porque este año hay las elecciones de medio término. Eso es, igual que en Estados Unidos. Y están proponiendo a Dante Gebel. Sí, pero el tema es así. Dante Gebel, como aparte de su actividad, más allá de su actividad como predicador, pastor, él se dedica al show, y dentro de su show hizo un show que se llama Presidente. De hecho, va a estar en abril. Aquí. Ha hecho giras. Entonces, hay quienes están queriendo tomar eso, y claro, del Partido Justicialista están queriendo tomar a esta persona que tiene cierta relevancia dentro de un sector que en estos momentos está apoyando a Milei, que es el sector evangélico. Entonces está queriendo partir ese sector. Es una estrategia. Yo conocí a un pastor en Argentina que se llamaba el reverendo Omar Cabrera. Te estoy hablando que fue uno de los pioneros en el evangelismo. Antes de que surja en el año 82 lo que se llamó como un avivamiento en Argentina, este hombre, Cabrera, ya era una persona conocida y que había tenido implantado iglesias, y tenía una denominación que solamente en su denominación, a inicio de los 80 tenía más de 180.000 personas. Por eso él contó que se le acercó un partido político y le ofrecían $2 por voto. Él lo contó. Entonces, estamos hablando de algo verdaderamente importante, y que no se dan cuenta que, y nosotros nos tenemos que dar cuenta cuánto vale nuestro voto. Entonces yo decía que por un lado no podemos apoyar a eso, que no podemos estar más pendientes de nuestras apetencias o de lo que históricamente nosotros fuimos o nuestra familia fue votando. Tenemos que hacerlo conforme a nuestras convicciones. Y segundo, no podemos decir, y fulano de tal, pero mira que fulano... ¿Lo has comprobado que ese fulano tal es lo que tú dices? Porque si no, estás pecando igual, porque estás mintiendo. Entonces, tenemos que ser muy sensatos en ese sentido, porque tenemos una responsabilidad. Sí, y no hay más que ver. Yo es que vengo de Argentina, ¿no? He estado allí 10 días. Y yo a un hermano con el que estuvimos conversando, yo decía, ¿qué ha hecho la Iglesia del avivamiento aquel de Freyson, de Carlos Anacondia, esos años, los años 80? 80, sí. Que en lugar de aprovechar ese avivamiento que Dios produjo, ¿qué ha hecho la Iglesia desde entonces? Muchos han participado, se han prostituido con el gobierno, que ha estado durante todos estos años generando una situación muy injusta en el país, y ahora cuando hay pues eso, un outsider político que está equilibrando la situación, se le ataca. También desde la Iglesia evangélica, ¿no? Bueno, sí, yo conozco que dentro de la Iglesia evangélica hay gente que es obsesiva con su pensamiento. Entonces, tu ideología es más importante que la realidad de ese hombre, si es o no es honesto. Eres capaz, por tu ideología, de alguien que es manifiestamente deshonesto, seguir apoyándolo y no apoyar al otro porque es contrario a tu ideología. Algo no funciona bien. Sí. Algo no funciona bien. Bueno, nos pasa en España. Sí. Que sigue habiendo evangélicos que apoyan a partidos que están a favor del aborto, la eutanasia, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que son evidentemente contrarias a la voluntad de Dios, ¿no? Estos días yo estaba escuchando, a raíz de las elecciones en Aragón, que hay activistas pro vida que le están diciendo a Vox, por favor,
Vox y PP, que se supone que son pro vida, aprovechen esta situación en la que hay una mayoría de personas teóricamente pro vida para que se ejerciten acciones en favor de la vida, no en favor de la muerte, ¿no? Y que se propicie el fortalecimiento de la familia, que es el núcleo establecido por Dios para buscar una estabilidad, algo que hemos estado hablando, una identidad personal. Es curioso porque vas viendo los países como hay países donde los apellidos se pierden. Las mujeres, cuando se casan, pierden su apellido en favor del apellido de su marido. No sé las feministas que estarán pensando de esto, pero y se van perdiendo identidad, porque los apellidos lo que identifican es a la persona con su familia, quiénes eran los padres, los abuelos, los ancestros, en definitiva. En mi tierra tenemos la costumbre de conocer 8 apellidos. La película famosa de los 8 apellidos vascos viene por una tradición de conocer 8 apellidos, porque eso enraiza en la identidad de la persona con... Es decir, no tiene que ver, no, es que si tú tienes un apellido que no es vasco, estás manchado en tu árbol genealógico, no. Es sobre la identidad y cómo uno asume que viene de una familia o de unas familias que se concretaron en la realidad de tu vida, ¿no? Todo eso tiene que ver con identidad. Y cuando se pierde el apellido, o cuando alguien cambia de apellido porque puede ir al juzgado, bueno, hay un proceso complicado, pero puede llegar a cambiar sus apellidos, está perdiendo identidad en cuanto a de dónde viene, ¿no? Y volvemos al tema identitario. Y es importante que las personas puedan tener una identidad en su vida y no pierdas tu apellido. Es decir, yo sé, por ejemplo, en Argentina me llama mucho la atención, hay personas que tienen 2 apellidos en su carnet, pero hay personas que tienen 3 nombres y un apellido. Con lo cual, generalmente son 2 nombres y un apellido. Sí, pero hay quien tiene hasta 3 nombres y un apellido, y cuando vienen a España tienen que buscar su segundo apellido, a ver de dónde viene su abuelo materno, ¿no? Etcétera. Pero son temas que tienen que ver con la identidad. Y cuando alguien, pues, o porque se casó, o porque la costumbre es perder los apellidos, estás perdiendo identidad en tu vida. Y yo sé que es anecdótico lo que estoy diciendo, pero tiene que ver con la intención de quitar el sustrato a la gente y que quede en una realidad muy superficial. Y es tan importante retomar la identidad familiar como un principio establecido por Dios para fortalecer la vida de las personas. Los niños que nacen en una familia estable tienen una estabilidad en su vida, y los que nacen en una familia inestable pierden esa identidad, porque es el núcleo que Dios utilizó para que las personas tuvieran un buen lugar. Estoy mirando el reloj y se nos acabó el tiempo, así que cuando ya nos estamos calentando, yo creo que se han hablado cosas bastante importantes. Quiero pedirte, Carlos, que pongas el colofón de esta tertulia con una oración. Padre, venimos ante ti a pedirte sabiduría, Señor, porque necesitamos sabiduría, no la sabiduría humana, terrenal, diabólica, sino sabiduría de lo alto para vivir en este mundo así tan convulso y ser sal y luz en medio de este mundo, Señor. Te pedimos que bendigas a los que han escuchado y que puedan tener, a la luz de esta sabiduría, Señor, puedan sacar conclusiones para todo lo que tenga que ver con su realidad, Padre. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Carlos, por este tiempo y tus reflexiones. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.